Gracias a todos. Continuamos la sesión y tengo el enorme placer, en este caso, de presentaros a Sonia Vega 10, como dijo ayer, igual que el número. Sonia, aparte de ser una profesora, pues francamente que en estos meses que yo llevo en la asesoría de matemáticas trabajando con ella, pues ya casi se ha convertido en una amiga, ¿verdad? Y estamos ahí trabajando todo lo que podemos. Francamente, la culpa de que Sonia hoy esté aquí sentada es mía, absolutamente, que la he embarcado en esta aventura. Entonces, os la presento, es directora del colegio que hay en Cerezo de Río Tirón, uno de los coles más pequeñitos que tenemos en Burgos, el Virgen de la Antigua, y es un cole muy chiquitín, con 15 niños, 3 maestras, que están empezando a utilizar el ABN. Entonces, nuestra intención no es que Sonia nos dé una ponencia magistral, pues que para eso pues ya tenemos a Jaime, ¿no?, que es el ponente por excelencia en ABN, sino que nos cuente su experiencia en un sitio muy chiquitín, pues cómo están comenzando a utilizar el ABN con esos niños, ¿vale? Así que os dejo con ella y muchísimas gracias, ¿vale? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por darme esta oportunidad. Como ha dicho Estíbaliz, pues simplemente vengo a contar un poquito la experiencia en el centro. Nosotras no somos especialistas, no sabemos mucho, quizás igual pues un poquito menos que la gente que estáis sentada, pero bueno, yo vengo a contar un poquito el comienzo. Nuestro cole, como ha dicho Estíbaliz, pues yo creo que es el cole más chiquitín o uno de los más pequeños de Burgos. Nos encontramos en Cerezo de Río Tirón. Esos son nuestros peques. Este es el colegio entero, 15 alumnos. Entonces, bueno, son 15 niños y tenemos niños de 3 a 12 añitos, ¿no? Tenemos un aula de infantil con primero de primaria y luego el resto en otro aula. Por suerte podemos hacer desdobles y yo me ocupo un poquito de los mayores. El tema del ABN, bueno, y antes que nada os quiero pedir disculpas si meto la pata por ahí con algún tecnicismo, porque como digo, estoy todavía leyéndome el libro de Jaime, entonces va con calma. Entonces, todo esto surgió porque, bueno, a mí de pequeñita me costaban mucho las matemáticas y además soy rubia y eso se complica un poco más, parece que cuesta más. Entonces, y ya cuando queremos hablar de cálculo mental ya era mi asignatura pendiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no quería que a mis alumnos de primaria pues les pasara lo mismo. Yo vengo de educación física, pero bueno, como sabéis, pues hay que saber y dar de todo. Entonces, pues he intentado formarme todo lo que he podido e intentar mejorar poco a poco y aprender también con mis niños y buscar pues métodos que les motiven y que les ayuden a aprender más fácilmente. Entonces, la idea del ABN surgió hablando con una compañera, con Sara, que además este año siempre ha dado clase de infantil de 3 a 5 añitos. Este año no teníamos niños de 3 añitos y entonces ella se embarcaba también en una aventura nueva que era primero de primaria. Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no nos metemos con el tema del ABN? Y así pues decidimos meternos con el seminario de ABN, que es como cuando conocí a Estíbaliz, ¿no?, y a través de otros proyectos que tenemos. Entonces aquí acabamos, en Burgos, con un gran profesional que es Efren. Efren es el que impartió las clases teóricas aquí en Burgos, al que asistimos durante 4 días. A mí personalmente me supo a poco, ¿no? Me pareció muy escaso 4 días, metido ahí suma, resta, multiplicación, división, y no escaso por él, sino porque son 4 días y hay que comprimirlo. Entonces, bueno, yo necesitaba más, me pareció poquito. He tenido además la gran suerte de que me abran las puertas en el CRA Diego Marín, gracias a Efren, a Ángel, a los maestros que están allí, a Susana y a Manolo, son los que me están formando y con los que estoy aprendiendo junto con sus alumnos. Y eso que aprendo allí, eso que me enseñan, eso que veo, es lo que me llevo a mi centro y les enseño a mis compañeras. En este momento somos 3, como dije, y la tercera, que ha entrado este año, Paula, pues bueno, se ha unido a nuestra forma de trabajar. Entonces, bueno, lo hemos, digamos, que instaurado en el centro, pero ahora os explico. Simplemente, pues de forma manipulativa, ¿no? Al mismo tiempo que íbamos conociendo un poquito el ABN, pues vimos las primeras dificultades, ¿no? Vimos pros y vimos contras. Se trabaja manipulativamente y es algo maravilloso. Pero, por otro lado, tienes que aprender a sumar, a restar de una forma diferente totalmente al sistema tradicional. A mí me costó un montón los días que estuve aprendiendo y entonces, bueno, pues fue la gran dificultad que encontramos. No podemos empezamos con el ABN en primaria, como digo, el seminario, y aprendimos que habíamos metido la pata. Habíamos metido la pata porque no podemos empezar por primaria, hay que empezar por infantil. Entonces, claro, nos metimos en aquel seminario de primaria y era como,
están empezando a explicar y no me estoy enterando de nada. Creo que esa misma sensación la tuvimos varias personas ese primer día, ¿no? Entonces, ¿cómo voy yo a mis niños de quinto y sexto a meterles ahora con el sistema de la rejilla? Me parece una locura, porque si a mí me estaba volviendo loca, pues a los niños exactamente igual. Entonces, ese fue un problema que encontramos. Con lo cual, lo que decidimos, aunque empezamos el seminario de primaria, es cambiarlo. Yo llamé a Estíbaliz y la dije, bueno, el seminario es de primaria, pero es que no pintamos nada con primaria, lo vamos a bajar a infantil. Y entonces estamos centrando nuestro trabajo en infantil y en primero, aunque vamos aplicando cosas también al resto de cursos, ¿vale? Y os voy a ir enseñando un poquito lo que tenemos. Bueno, pues estos son mis niños. Aparte de trabajar el ABN, bueno, pues el curso pasado empezamos a trabajar con el plan de mejora de la inteligencia emocional, ya lo estábamos trabajando y bueno, pues gracias al tren de las emociones, pues hemos recibido ahí un pequeño reconocimiento como una de las mejores experiencias del curso pasado. Trabajamos también con tablets, por suerte, pues bueno, gracias al apoyo del CEFIE y gracias a Crimidesa, una empresa local que nos ha facilitado las tablets, pues podemos trabajar en matemáticas y motivamos a los alumnos. Muchos de vosotros diréis, jolín, si es que tenemos tablets en el cole desde hace mucho. Bueno, pues para nosotros es una novedad y es algo que los niños pues no estaban acostumbrados a utilizar en el cole. Esto implica que también nosotros nos tenemos que formar, porque claro, no es que tengas las tablets y te pongas a trabajar con los alumnos. Tienes que empezar pues, a aprender un poquito. Entonces os voy a contar un poquito lo que hacemos con ellos. Esta es la clase de los niños de infantil y de primaria. Entonces, los niños han empezado, bueno, aquí les vemos con la casita, ¿no? Con los vecinos. Han empezado con los palillos, como decía antes Jaime, ellos han empezado con las unidades y los han ido separando, los han ido agrupando. Donde más dificultad tenían eran con las gomas, pero bueno, nos ayudaban unos a otros. Y bueno, lo utilizábamos a través de pequeñas historias, ¿no? Empezaron a agrupar por unidades, luego con decenas y bueno, pues jugábamos con los vecinos. Os voy a poner ahora un vídeo para que lo veáis un poquito. Quiero encontrar decenas de unidades del número, escribirlo así, se lo hago al revés, 259. 259. Pues 9, entonces aquí tengo que poner 1. Tú vete contando, ¿cuántas unidades, Martín? 10, 20, 30, 50. Mira, a ver, contad, a ver, ¿nos pasemos? 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. ¿Y aquí cuántas unidades tiene que poner Martín? 9. 9, pues es solito. He puesto 3. 3, mira a ver las que te faltan, a ver. 4, 5. Con esos guantes tan modernos que traes hoy. 7, lo alto, hombre, 8. 9. Tú puedes hablar alto, tú sí. ¿Y ese es el? 9. 10. ¿Cómo el 10? 9. Ah, el 9. Cuenta los palitos todo, cuenta las unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, perfecto. Jimena, ¿las decenas? ¿Cuántas decenas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 decenas. ¿Y palitos sueltitos cuántos hay aquí? 50. Muy bien, 50. 50 unidades. 50 unidades, perfecto. ¿Y centenas cuántas tenemos? 200. 200 unidades. Muy bien, 200 palitos. Bueno, esta es la clase de infantil y son los niños de 4 añitos, ¿vale? Sí que hemos notado que han mejorado un montón. De hecho, la semana pasada vino la orientadora, estuvimos haciendo un poquito estos juegos también para traer luego aquí un poquito de material y la orientadora dijo, ay madre, pero se están ya trabajando con números hasta el 100. Entonces, bueno, sí que estamos notando mucha mejoría con los niños. Este es otro material que utilizan, suman con los dedos y luego pues aquí ponen los números y el resultado. La máquina de sumar, la famosa máquina de sumar. Y luego esto es lo que tenemos en primaria. En primaria directamente también sobre el suelo hemos dibujado la casita de primaria. Los niños también han ellos manipulado y organizado las unidades, las decenas.
No tiene pantalones. 200 ahí, Marta? 200. Marta. Pues he pasado una decena a una centena a decenas. Pues aquí, pues 19. Aquí uno. Aquí has puesto 18. Ah, sí, 18 y he pasado una decena a unidades. Vale. ¿Qué número has dicho que tenemos? El 291. ¿Cuántas centenas son? Mira, a ver. ¿Cuántas centenas? Hay una centena, pero la otra la he Vale, pasado y ahora entera. eso, cuéntame, ¿cuántas decenas? 18. A ver, cuéntalas. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Y cuántas unidades? 11, porque he pasado una decena de unidades. Vale. Bueno, pues esto es pues el aula de primaria. Como repito, como digo, dije antes, pues los niños han mejorado un mogollón. Nos hemos encontrado con algo muy curioso, que lo que les ha resultado más complicado no ha sido pasar de las centenas a las decenas, ha sido de las decenas a las unidades. Los primeros días que empezamos con ello, el mayor problema que tuvieron fue este. Con la alumna de quinto, que estamos con decimales, ha tenido dificultades para entender centésimas y las décimas y nos hemos bajado abajo porque tampoco tenía muy bien adquirido esto y bueno, pues ahora ha mejorado mogollón, hemos empezado desde aquí y la verdad es que lo está cogiendo bastante bien. Otra cosa que a la conclusión a la que llegamos cuando hemos empezado un poquito a conocer el método es que claro, es muy bonito pues escuchar el ABN, el tema de la manipulación y que los niños se motivan, aprenden las cosas, pero por ejemplo para meterlo dentro de un cole es algo un poco complicado, ¿no? Complicado en el sentido, hablo de mi opinión personal, ¿vale? En el sentido de que tiene que haber una serie de profesores estables en el centro, ¿no? Nuestro centro es 100% interinos, entonces evidentemente no nos podemos plantear instaurar el ABN y volver locos a los niños y el año que viene que venga alguien que evidentemente no lo conoce o no quiera trabajarlo y dejarles colgados. Entonces tiene que ser en centros donde el profesorado se mantenga. Luego otro problema que yo veo es que también exige una formación a compañeros, porque aunque hay un profesorado estable en el centro, siempre hay traslados, hay bajas, hay mil cosas. Entonces creo que es importante que también hay que formar a los compañeros y por supuesto pues a los papás, ¿no? Porque cambiar así de sistema pues no es tan fácil. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros hemos visto con este tema. Luego hemos metido pues algunas actividades un poco quizás modificadas, ¿no? Hemos trabajado el anterior y el posterior y aquí pues son unas actividades que están haciendo ahora los niños que en vez de tener un número y sacar el anterior y el posterior, se les da el anterior y el posterior, esto es la clase de infantil, ¿eh? Y entonces ellos con las pincitas que están numeradas tienen que poner la pinza del número que corresponda. Esto, bueno, pues son los amigos del 10, utilizamos las cartas, ¿no? La baraja, los niños colocan en orden del 1 al 10 todas las cartas y luego van jugando a los amigos del 10 y van sacando la que corresponda. Tenemos aquí pinzas con números. Vale. Y aquí unas tarjetitas en las que vemos el número anterior y el posterior. Bien. Tenemos que encontrar el número que va en el Anterior. ¿En el medio? En el medio, venga. Vamos a ver, esta va a ser para Tirso y esta va a ser para Ángel. Vamos a encontrar el número que va en el medio. 31. Perfecto. ¿Qué números tienes tú, Tirso? Dilos, a ver. 42 y 44. Vale, mira, a ver.
qué número va en el medio. Muy bien. Eso colócalo, que ahora te la miro, Ángel. Enséñamela, Ángel. 40. Espera, aquí. Igual la tienes por aquí. La estás buscando y no la encuentras. Vale, perfecto. Esa. Aprieta fuerte. Eso es. Mira, así también practicamos la motricidad. Muy bien, a ver, enseña. Perfecto. Muy bien. Y bueno, pues lo que hacemos también son rincones cooperativos, ¿vale? Entonces, un día a la semana se les junta a todos los niños, como tenemos niños de diferentes edades, pues hacemos un poquito de trabajo cooperativo, ¿no? Entonces, les juntamos, ya tienen cada uno sus roles y se ayudan unos a otros. Y bueno, pues va por la clase, en este caso Sara, controlando un poquito de todo. Como también los hay más mayores que ya controlan bastante esto, pues ayudan a los compañeros. En este momento lo que teníamos hablado en el cole es hacer lo mismo, pero con los alumnos de primaria, los mayores. Intentar juntarnos todos un día a la semana, estamos ahí en periodo de organización a ver cómo resulta, porque esto nos está resultando bastante enriquecedor para todos. El juntar a todos los niños de primaria y estaríamos las 3 maestras dentro de un aula, con lo cual podríamos atender mejor sus necesidades y aprenderíamos pues todos un poquito mejor. Y bueno, pues hay otras actividades que estamos desarrollando. Aquí solo traje esto porque bueno, eran 10 minutos lo que se podía hablar, no podía yo extenderme, para eso ya está Jaime. Entonces bueno, también estamos con las retahílas, con la invención de problemas, que nos hemos dado cuenta que los niños no saben crear problemas, no ahora, ya antes, ¿no? Entonces lo que hacemos sí que vamos cogiendo cositas del ABN, que es utilizar las operaciones matemáticas, 100 más 250 o restas o multiplicaciones, y que los niños lo contextualicen, inventen problemas y que los protagonistas de los problemas sean pues el cole, el alrededor y ellos mismos. Y son pues cantidades pequeñas, porque así ya controlan ellos las cantidades. Si nos vamos a cantidades súper grandes, pues el niño realmente no sabe la cantidad que está utilizando. Utilizamos muchísimo los dados, utilizamos la baraja española, la tabla del 100, la tabla Montessori, lo utilizamos de diferentes formas para mirar los números anteriores, posteriores, con las unidades, con las decenas, hacemos diferentes juegos. Y bueno, pues ahora tenemos pendiente también crear la máquina de multiplicar, porque bueno, tenemos a los niños de tercero de primaria con dificultades para multiplicar. Hemos parado un poquito ahí el temario y estamos ahí elaborando la máquina de multiplicar, que nos ha parecido muy interesante, para ver si ahí pues bueno, lo entienden un poquito mejor. Y bueno, pues eso, tenemos en proceso el tema de la enseñanza compartida colaborativa, 15 alumnos, 3 maestras. Bueno, quería terminar con una frase de Nietzsche, que lo que quiere decir es que bueno, que siempre hay que mirar todo con una sonrisa, intentar motivarse uno, no perder la ilusión, motivar a los alumnos y seguir aprendiendo. Yo las voy a dejar a ellas obviamente el sitio, que son las 2 protagonistas. Ellas son 2 profesoras de pedagogía terapéutica. Igual que Sonia, pues están comenzando a utilizar el método. Eso es lo que queremos, que bueno, pues que Jaime nos vea, nos corrija todas aquellas cosas que consideres, ¿no? Os dejo con ellas. Ellas solas se presentan y encantadísimas. Representan al Colegio Fernando de Rojas y es Comuninos de Castilla. Muchísimas gracias, ¿vale? Gracias. Os dejo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Fonsi y, como ha dicho Estíbaliz, soy maestra de Pedagogía Terapéutica en el Instituto Comuninos de Castilla de aquí de Burgos. Aquí a mi lado está Ana Herreras, también maestra de Pedagogía Terapéutica del Colegio Fernando de Rojas. Somos compañeras además porque estamos realizando a lo largo de este curso escolar 2017-2018 un seminario sobre ABN, impartido por EFREN, que le veo por ahí su grupo, y llevado a cabo también muchas de las sesiones en el Colegio Fernando de Rojas, cuyo centro me ha brindado la oportunidad de compartir con ellos esta experiencia. Es un inicio en ABN para mí, no tengo mucha idea, estoy aprendiendo, me parece muy interesante y lo practico y lo aplico pues lo mejor que puedo con mis alumnos. Bueno, pues buenas tardes. Ahora a continuación voy a hablar del método ABN con alumnos con necesidades educativas especiales desde el Centro Fernando de Rojas. Para situarnos y de manera muy breve, señalar que se trata de un centro con identidad propia en lo que se refiere a la atención a la diversidad, ya que escolariza de forma preferente a alumnos con discapacidad física motórica.
También quisiéramos señalar que, tal y como lo estamos estableciendo en el Plan de Atención a la Diversidad del centro, se está llevando a cabo una formación específica a través del seminario Algoritmo ABN, del cual acaba de hablar mi compañera Fonsi. Y ya para centrarnos un poquito más, señalar que dentro del Fernando de Rojas y desde el curso 2016-2017, desde el curso anterior, estamos trabajando con un aula inclusiva en el que acuden 4 alumnos con necesidades educativas especiales. Presentan un nivel de competencia curricular de educación infantil, son niños que están escolarizados entre segundo y sexto de educación primaria, y será con ellos con los que se va a llevar a cabo este método de ABN. Igualmente yo pues trabajo, como he dicho, de PT en el Instituto Comuneros de Castilla, y en concreto este año no estoy atendiendo a ningún niño en el área de matemáticas, por así decirlo, pero sí lo apliqué el curso pasado, que también hice un curso sobre ABN. Me interesa aprenderlo y hacerlo para en mi futuro aplicarlo con mis nuevos alumnos. Sí que lo apliqué el año pasado con un alumno escolarizado en primero de educación secundaria obligatoria y con un nivel de competencia curricular de primero de educación primaria. Era un alumno que, bueno, ya os iré luego contando cuando vayamos viendo las actividades, que odiaba, por así decirlo, las matemáticas, no le gustaba nada, siempre decía, ya estás aquí con las fichas, déjame que no quiero hacer esto. Y bueno, pues sí que ahí me planteé a ver cómo yo le captaba la atención para atraerle, y la verdad es que el método ABN para este niño en concreto me supuso una gran soltura en ese área, y poder trabajar con él, que era afición y gusto por las matemáticas. Y bueno, pues mejorar a partir de ahora mi práctica docente conociendo este nuevo método de Jaime Martínez, que me parece muy interesante. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la experiencia, nuestra breve experiencia con el método ABN desde la educación especial. Pues esta experiencia es todavía muy breve, pero sí que es verdad que ¿por qué elegimos ABN? Pues nos llamó mucho la atención, a mí particularmente, cuando yo empecé a trabajar en este centro y empecé a atender a estos alumnos, lo primero que me llamó la atención fue la reacción de uno de ellos cuando le presenté una ficha de matemáticas por un método tradicional, una ficha de lápiz y papel. La reacción de este niño fue romperme la ficha, no quería trabajar ya. Se ve que pues estaba saturado de fichas o de actividades de lápiz y papel, o bien este método tradicional que se había trabajado anteriormente probablemente carecería de sentido para él. Entonces, decidimos que teníamos que buscar una metodología nueva, una metodología capaz de mejorar el rendimiento de este alumno y sobre todo una metodología que fuera práctica y que le sea funcional para su vida diaria, es decir, que lo pueda trabajar en sus contextos más próximos, cuando vaya a comprar, es decir, cuando coja la línea de autobús, que sepa que utiliza la línea, la 23, por ejemplo, cuando nos cuente cuál es su dirección, pues vivo en el número 23, es decir, que empiece a contextualizar, a saber lo que es el número. Entonces, empezamos esta formación a través del seminario Algoritmo, gracias también a Efren, que por las ponencias que nos dio, sí, claro. Empezamos a leer diversos libros, gracias también a Jaime. Queríamos señalar de manera especial el libro Enseñar Matemáticas a alumnos con necesidades educativas especiales, porque de verdad se ha convertido en un libro de cabecera para nosotras, ya que nos da no solo pautas de cómo mejorar las matemáticas con estos alumnos, sino también qué dificultades se brindaban o encontrábamos antes con el método tradicional y cómo poder paliarlas y cómo poder dar respuesta a las necesidades de estos alumnos actualmente con este método. Partimos, por tanto, a contaros un poquitín las actividades que vamos a realizar con este tipo de alumnado, ¿no? Con los alumnos con necesidades educativas especiales, y los abarcamos en estos 5 para nosotros grandes procedimientos. 1, el contar objetos o sucesos de la vida real. El número 2, iniciación a la simulación y a la representación. El 3, a la introducción a la decena. El 4, operaciones de suma y de resta. Y el último procedimiento que vamos a tratar en esta breve ponencia, los problemas aplicados a la vida diaria. En cuanto a contar objetos o sucesos de la vida real, bien es cierto que yo creo que todos los días, y más en educación especial, lo hacemos con los niños. Cada vez que entramos en el aula y trabajamos el área de matemáticas, pues qué día es hoy, venga en el calendario, vamos a ponerlo. Eso sí que lo trabajamos todos los días con estos niños, pero aún así a veces les resulta complicado, y si lo hacemos de manera rutinaria, ¿no?, como se hacía tradicionalmente, pues llegar simplemente y poner el número, pues esto era pues muy pobre, por así decirlo. Y con el método ABN y utilizando los palillos, como nos dice aquí Jaime, pues sí que es verdad que es atractivo. Con
los tapones de las botellas de la leche o con cualquier otro objeto que le suponga al niño trabajar de manera más lúdica y divertida por las matemáticas. ¿Qué actividades vamos a hacer para llevar a cabo lo que es el contar los objetos o sucesos de la vida real? Pues, por ejemplo, la asistencia en clase con estos niños, ya sabéis que, bueno, pues les cuesta pues a veces saber cuántos estamos en clase. Venga, pues vamos a contarnos quién falta, cuántos, si estuviéramos todos, cuántos somos, si se van dos al baño, cuántos estamos. Es decir, trabajar con vivencias reales, cosas sencillas y que ellos controlan, ¿no? Que sean capaces de entender lo que les estamos diciendo cuando trabajamos las matemáticas a estos niveles. También, pues, ¿qué otras actividades tenemos? Siempre partir, por supuesto, de contextos familiares y vivenciados y conocidos por los niños, porque solo de esta manera sienten el aprendizaje dentro de ellos de una manera más intensa, por así decirlo, y luego son capaces de aplicarlo a la vida fuera del cole, por así decirlo, extenderlo a otros contextos de la vida real. Aquí podéis ver algunos de los materiales que hemos hecho. Bueno, si quieres lo explicas. Bueno, pues como ha comentado mi compañera Fonsi, esto es un poco la realidad del aula, ¿no? Del aula de Fernando de Rojas. Bueno, pues todos los meses ellos son los propios alumnos que construyen el calendario. De esta manera pues trabajamos los números del 1 al 31. Pues sabemos hoy qué día es, viernes, cuántos días faltan para un determinado acontecimiento, cuántos días tiene el mes. Bueno, pues a través del calendario la verdad es que se pueden trabajar bastantes actividades. También tenemos el otro calendario, el de color rosa. Bueno, pues ahí también metemos el tiempo, las estaciones, y también podemos trabajar otras actividades como son pues cuántos días ha hecho sol, cuántos días ha estado nublado, cuántos días ha nevado. Entonces, bueno, a partir de esto pues vamos trabajando muchas actividades. También, como decía Fonsi, abajo, bueno, no lo hemos puesto por las fotos de los niños, colocamos las fotos de los niños, cuántos han venido, y de ahí deducimos pues cuántos faltan. Bueno, aquí tenéis otra actividad, bueno, pues de amigos del 10, de descomponer. Y en segundo lugar, en cuanto a la iniciación a la simulación y a la representación, lo vamos a realizar a través de la recta numérica. Son los propios alumnos los que van a construir su propia recta numérica. Es decir, una vez que el alumno va adquiriendo ya esta secuencia numérica con un mayor control, vamos aumentando la dificultad, hasta el 10, hasta el 20, hasta el 29, por ahí nos quedamos en mi aula. Entonces, bueno, a través de esta recta numérica pues se pueden trabajar múltiples ejercicios, como es pues contar progresivamente, contar regresivamente, pues contamos de 2 en 2, contamos, bueno, pues nos iniciamos en la suma y en la resta, es decir, que a través de la recta numérica nos está ayudando a trabajar muchas más actividades. Bueno, pues aquí puedes ver alguna recta sencillita, del 1 al 10, ellos la van construyendo, bueno, el cohete que también había salido en la ponencia de Jaime. Sí, y la recta pues la recta numérica hasta el 29 con el cangrejo para trabajar el anterior y la rana que va hacia adelante y salta hacia adelante para trabajar el posterior. Sí, otro de los problemas con los que nos encontramos que tienen estos niños a veces es el paso, ¿no?, de lo que es la introducción a la decena. Les cuesta mucho el comprenderlo. Y bueno, pues tradicionalmente les dejamos contar, venga, vamos a contar 1, 2, 3, y el niño es capaz de contar hasta mucho más de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Pero con el método ABN sí que es más chulo y más fácil contar agrupando elementos, contar 10 palillos o 10 tapones o 10 canicas o 10 monedas, lo que sea. De esa forma el niño es capaz de trabajar y llevar, digamos, a la realidad trabajar con números mayores, más grandes cada vez. Pues bueno, ¿qué más? Sí, más o menos. Pues digamos, ahora vais a ver luego unas actividades aquí en pantalla, como son la de, no sé si se pueden ver las imágenes. Sí, podemos ver ya las imágenes. Trabajar, que bueno, Jaime lo ha contado antes muy bien, y la compañera, pues con las manos de los niños, pues contar hasta 10, quitar, poner, como lo hacía la profesora. Es muy interesante lo que hacía. Me gustaba mucho. También con las manos de goma eva, pues también trabajamos las decenas, pues quitamos, ponemos, etcétera. Con los palillos, como nos ha mostrado aquí nuestro maestro Jaime, para contar unidades, decenas y agrupar también centenas, o también con las hueveras y los tapones, para contar de 10 en 10. Bueno, pues aquí podéis ver un poquito más. También utilizamos el barco de la decena.
Un poquito pues del 1 al 31, basándonos en los días del calendario, pues la representación con los palillos, incluso la descomposición en función del día que nos encontremos. Bueno, esto ya sería un poquito más complejo para estos alumnos que tenemos, pero bueno, que también se puede realizar. Y bueno, esa actividad, bueno, la pensé yo, no sé, sí que me ha venido bien para trabajarlo, lo trabajé con este niño. Era hacer, bueno, son cajitas de cerillas, dentro de ellas hay 10 objetos, en este caso eran garbanzos y otras bolitas de otros colores, y de manera que podíamos trabajar las unidades, por así decirlo, coger una cajita, trabajar el 10, quitamos 2, ¿cuántas quedan dentro? ¿Cuántas fuera? Ahora no hay ninguna, ahora hay tantas. Trabajar de decena en decena, con 2 decenas, con 3, o así hasta llegar a la centena. Y sí que les parecía muy interesante, muy manipulativo y muy evidenciado, porque lo están moviendo, tocando y jugando con ellos. Aprenden, pues eso, manipulando. En cuarto lugar, pues ya con respecto a las operaciones de suma y resta, pues observábamos que los niños tenían muchas dificultades, porque por el método tradicional, los niños con necesidades educativas especiales, pues les supone algo abstracto y bueno, muy complejo. Entonces, nosotros consideramos que estos niños requieren manipular, requieren vivenciar, tocar los elementos, desplazarlos, para poder, sobre todo, contextualizarlo a su vida real y que les sea funcional y útil, que en realidad es lo que nosotros pretendemos con este alumnado. Y bueno, pues eso, el método tradicional veíamos pues que les suponía ya estas fichas una tarea bastante difícil, bastante aburrida y necesitábamos utilizar pues es una metodología más innovadora. Entonces, bueno, en cuanto a actividades que hemos realizado, pues es un poquito lo que hemos estado viendo a lo largo de la tarde: la recta numérica, la tabla de la suma, que la han ido construyendo, la máquina de sumar y restar, que también la ha enseñado mi compañera, que les ha resultado, bueno, es un elemento muy motivador y que ahora les encanta hacer sumas y restas y, vamos, lo consideran casi como un premio. Y, bueno, fichas de suma y resta, pero también desde el método ABN también realizamos. A continuación podéis ver alguna. A través de las rectas numéricas, con fichas de ABN, la máquina de la suma y la resta. Nosotros tenemos unas barajas con sumas y restas y son ellos los que eligen qué suma van a realizar, pues colocan los sumandos, lo van realizando, ponen la operación. Es decir, algo que les sea un poco visual y un poco más motivador que no las actividades. De la misma forma, bueno, pues la máquina de la resta. Yo les digo que el pirata tiene la mano larga y se va llevando, bueno, pues un poco para que también lo entiendan y no sea siempre trabajar sobre lo mismo. Bueno, pues la tabla de la suma, un poquito la casita hasta el 100 para trabajar, bueno, pues más 1, menos 1, más 10, menos 10, una ficha del método editorial La Calesa. Bueno, pues un poquito en pues lo que hemos ido trabajando, también algunas fichas de lápiz y papel, pero sobre todo estas fichas son muy representativas porque está utilizando los palillos, que es lo que hemos trabajado anteriormente con ellos. Por lo tanto, les resulta algo sencillo, algo... Y bueno, otro de los aspectos que hemos trabajado también con estos niños han sido un poco el romper con el poco gusto que tienen a veces por los problemas, los enunciados de los problemas, ¿no?, que les presentamos ahí en una hoja. Y decimos, venga, resuelve este problema. Y es que el niño, pues claro, al principio no es nada atractivo para ellos, aparte a veces incluso les cuesta hasta leer el enunciado, no lo entienden. Entonces sí que hemos aprendido que con el método ABN el niño tiene que vivenciar, tiene que saber, tiene que conocer lo que está leyendo, tiene que saber de dónde partir para poderlo resolver, tiene que comprender el mundo que está trabajando. Entonces se parte de aspectos vivenciados por él. Yo qué sé, pues por ejemplo sale un niño a clase, se mete 10 monedas en el bolso, llega otro, le mete 3, pues venga, a ver cuántas tenemos ahora, o le sacamos 2, en fin, jugando, manipulando. Se puede ampliar mucho el campo de la matemática de forma que sea mucho más atractivo para los niños. De esta manera yo me di cuenta con este alumno mío que os comenté antes, de primero de la ESO, pero con un nivel de competencia de primero de educación primaria, pues que cogía gusto por los problemas y me pedía hacer problemas de esa manera, no manipulativa, jugando, divertida, que es de lo que se trata, yo creo, y sobre todo más teniendo en cuenta el tipo de alumnado al que nos estamos refiriendo.
es interesante, pues eso, aplicar problemas de la vida diaria, ¿no? Y creemos que tiene que pasar para resolver un problema, y basándonos en el libro que hemos leído, aún no completo, la verdad es muy denso, pero sí que nos ha servido de referencia para hacer esta ponencia. Creemos que debería de pasar por 5 fases o 5 etapas para resolver los problemas. Siempre las primeras etapas, que van graduadas de infantil a primaria, pues son más bien manipulativas, como hemos dicho, vivenciadas. Tocando, jugando, con piezas que se muevan, que las niñas lo vea, lo observe, lo conozca, lo controle, para pasar a una segunda etapa, que sería ya presentándole algún aspecto figurativo. Por ejemplo, yo que sé, estamos hablando de un problema de canicas, pues que vea las canicas. Una tercera etapa sería pasar de las canicas a un aspecto simbólico, por ejemplo, que esas canicas fueran otra cosa que no son canicas, yo que sé, pues los palillos, o yo que sé, bolígrafos o cualquier otra cosa. De esa manera el niño va madurando y llega a un momento, la cuarta etapa, que sería capaz de expresar oralmente a sus compañeros un enunciado, ¿no?, de ese problema, porque sabe ya lo que tiene que hacer y sabe cómo resolverlo, para pasar ya en los cursos, yo pienso, ya de 5º y 6º de primaria, o bueno, incluso 4º también, a entender el enunciado de un problema, es decir, tradicional, y ser capaz de resolverlo. Con este método ABN para la resolución de problemas sí que hemos visto que los niños han cogido interés y les gusta mucho aprender de esta manera, y la resolución de problemas ya no es un problema, por así decirlo, sino que es algo satisfactorio para ellos. Y el rendimiento ha sido pues bastante bueno. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de sencillito esto, ¿no? Sería pues un problema representado con las figuras de las canicas, donde el niño pues ve perfectamente lo que tiene que hacer y representarlo numéricamente. Y luego pues otro con la tabla del 100, pues igualmente representa el problema, pues si ya tenía 35 helados y luego otros 17, pues lo representa en la recta, los cuenta y simplemente tiene que poner el numerito abajo, porque es importante que al principio no se utilice en las primeras etapas pues ni papel ni lápiz, todo es pues eso, vivenciado y con aspectos reales de la vida conocidas para el niño. Pues ya para finalizar, y vamos a hablar un poquito de los resultados, ya por el tiempo que sabemos que nos quedan pocos minutos. Los resultados para nosotros están siendo positivos, a pesar del breve tiempo que llevamos poniéndolo en práctica. Ahora el área de matemáticas se ha convertido en un área muy motivadora, en un área que les gusta, que lo van entendiendo, que lo consideran como un juego y no como algo abstracto y carente de significado. Queríamos terminar ya con una frase del libro de Enseñar matemáticas a alumnos con necesidades educativas especiales, una frase de Jaime Martínez Montero, ya que resume muy bien el método ABN con estos alumnos. Dice que el alumno aprende a su ritmo, con situaciones cercanas, materiales manipulables, coloca los números como quiere y los calcula correctamente, y lo hacen así porque piensan en números y no en cifras, que es la principal característica de este método. Bueno, y por último, agradecer la oportunidad que nos han brindado el CEFIE para poder participar en esta sencilla ponencia, y dar las gracias a todos los que estéis aquí por acompañarnos, a nuestros directores y asesores de los colegios que nos han animado a que hiciéramos esto, y bueno, pues gracias por escucharnos. Y que, vamos, este es un inicio de un largo recorrido que tenemos mucho que aprender. Pero muchas gracias.